Bien, buenas noches, estimados. Vamos a dar inicio a la clase número 1 de su curso de Programación de Computadoras 1. Me presento, mi nombre es Manuel Beiro, ingeniero en sistemas computacionales, con 20 años de experiencia trabajando en el tema de programación, en base de datos, administración de base de datos, jefe de proyecto, dirección de proyectos. Y bueno, pongo ese tiempo de experiencia a su disposición precisamente para ver todos los temas, todo lo que tengamos que ver con el- la, la materia que vamos a ver, que es lenguaje de programación 1, ¿sí? Vamos, como es la primera clase, vamos primero a ver todo lo que son los objetivos del curso, el paso a paso que vamos a ir llevando, que vamos a estar viendo, contenidos que vamos a estar viendo por semana, las actividades que vamos a estar desarrollando y un poquito charlar de cómo va a ser la dinámica de estas reuniones virtuales que tenemos y cómo vamos a darle seguimiento a las actividades y la ponderación de cada actividad. Bien, iniciemos. Los temas de hoy, bueno, siempre los voy a colocar aquí en la primera pantalla de la diapositiva, que serían las características del lenguaje C. Vamos a estar viendo la estructura de un programa en C y los elementos básicos de programación. Hoy vamos a estar viendo entonces esos fundamentos, esos elementos básicos, la estructura principal de un lenguaje C, es lo que vamos a estar viendo en la noche de hoy. Bien, continuamos. Bien. Vamos primero con la descripción del curso. Este curso introduce al participante de una manera sencilla las estructuras y técnicas de programación en lenguaje de programación de procedimientos y abordan los temas que pueden aplicarse en cualquier lenguaje de programación de computadoras. Objetivos generales de este curso: conocer la estructura y técnicas del lenguaje de programación de procedimientos. Bien, los objetivos específicos que tenemos que ir dando paso a paso para llegar a esa meta final sería presentar al participante la forma útil de resolver problemas y procesar la información utilizando un lenguaje de programación procedimental, conocer la estructura e instrucciones propias del lenguaje de programación C, codificar aplicaciones en lenguaje de programación C que permitan el manejo de ciclos, procedimientos, funciones y arreglos. Bien, los temas que vamos a estar viendo semana tras semana los vamos a presentar a continuación. En la semana 1, que es hoy, vamos a estar viendo lo que son las características del lenguaje, la estructura general del programa, la creación de un programa en lenguaje en C, lo que es la compilación, los elementos básicos de programación, que serían los tipos de datos, los identificadores y los tipos de identificadores que tenemos en C, la declaración de variables y constantes, y las expresiones y sentencias y los operadores. Bien, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La próxima semana ya vamos a estar viendo entonces lo que son, para conocer las estructuras y codificar ya las aplicaciones en lenguaje C. Vamos a estar viendo la entrada y salida de datos, ¿sí? Vamos a ver en la instrucción print, la instrucción scan, el flujo estándar de cout y cin. Vamos a estar viendo funciones especiales como el goToXX, el testColor, el testBackColor. Esas son las funciones que vamos a estar viendo la próxima semana. La semana 3, y de hecho en la semana 2 vamos a adelantar un poco de estas instrucciones de control, que sería la sentencia if, la sentencia if-else, las alternativas, la selección, switch, y los ciclos de repetición, que sí lo vamos a estar viendo ya desde la semana 3, ciclo de repetición while, do while y ciclo de repetición for. Y las sentencias break y continue, que tiene que ver mucho con la sentencia switch. Y por último, tratando de ver si podemos adelantarla para la semana 3, todo lo que tiene que ver con funcionamiento y trabajo con arreglos bidimensionales y unidimensionales para tratar de alguna manera de utilizar la memoria de la computadora de una manera efectiva para que nosotros podamos programar con arreglos y de esa manera facilitarnos todo lo que es el lenguaje de programación.
Bien, a continuación les voy a presentar la evaluación del curso, cómo vamos a estar evaluando el curso. Entonces, vamos a tener primeramente 2 quizzes que son cuestionarios en línea. Yo les voy a dejar un lugar, un link en especial para que ustedes puedan ir allí, contestar una serie de preguntas que se le va a hacer. Originalmente serían las 2 primeras semanas, digamos, esta primera semana y la siguiente semana. Vamos a hacer quizzes. Esos quizzes son individuales. Ustedes van a contestar de 10 a 12 preguntas que tienen que ver con los temas que vamos a tratar en esta reunión, ¿verdad? Entonces, el quiz no necesariamente se va a hacer el mismo día, se deja en la semana para que ustedes puedan ingresar en algún momento y contestar las preguntas. Son 2 quizzes, que son las 2 primeras semanas. Cada uno tiene un porcentaje de evaluación de 10%, lo que nos da entonces un total de 20% por los quizzes. Vamos a tener tareas grupales. Esas tareas grupales van a ser 2 y tiene un porcentaje de evaluación de 15% cada una de las tareas, serían 30% las 2. Vamos a hacer un examen parcial, que es individual, que vale 10%, y al final un proyecto que va a valer 40% de su nota final. Obviamente el proyecto, evidentemente es el que tiene más peso, por lo cual siempre tenemos que tomar en cuenta de que el proyecto hay que entregarlo a tiempo para poder pasar la materia sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando cumplamos con las actividades, no va a haber ningún problema con que ustedes pasen. Hay que entregar las actividades a tiempo, hay que entregarlas realizadas, no solo entregar por entregar, sino entregar de una manera de que cumpla con lo que se está solicitando para poder que tengan los puntos no suficientes para pasar la materia. Bien, antes de indicarles si hay alguna pregunta, les voy a explicar también lo que es la dinámica, cómo va a ser la dinámica de estos encuentros que vamos a tener semanales, estos encuentros aquí virtuales. Se va a hacer una vez por semana, por ahora a las 6:30, ¿sí? Desde las 6:30. Aproximadamente va a demorar entre 1 hora, 1 hora y 30, no más de allí, el encuentro. Se va a estar grabando desde que lo saludé al principio. Ya estoy haciendo la grabación de la sesión. Una vez terminemos cada clase, yo subo ese video al YouTube y posteriormente, como 1 hora después, se los dejo, le dejo el link compartido en la sección de enlaces de su plataforma de Chamilo, que ustedes tienen acceso. Van a la sección de enlaces. Allí siempre va a haber 2 secciones en enlaces. Una que dice enlaces para ingresar a las clases, que sería entonces donde ustedes pueden ir a buscar el link para ingresar a la clase. Y la otra sección que es grabación de las clases, ¿sí? Ahí entonces van a entrar y van a buscar el link y ahí va a estar colgado la clase ya grabada para que ustedes puedan en algún momento, si necesitan una explicación de lo que ya vimos, quieren ir a refrescarla, van allí, la verifican, la ven, la pausan, van poco a poco entonces viendo cualquier explicación que se le haya quedado. También a las personas que por alguna razón llegaron tarde o se tienen que ir temprano por alguna razón, pueden ir y ver entonces toda la clase y así no se pierden de nada, ¿verdad? Eso es entonces la dinámica como va a ser de nuestras clases virtuales. Ahora, consulta sobre la evaluación del curso, alguna pregunta, algo que necesiten aclarar. Evaluación del curso, ¿todo claro? Bien, todo está claro, entonces continuemos. Bien, obviamente entonces lo que nos compete a nosotros en este curso es el lenguaje C. Vamos entonces a conocer un poco, primeramente, la historia del lenguaje C. Vamos a ver toda la estructuración del lenguaje y poco a poco explicarle cada una de las partes que componen un programa en C. Bien, un poquito de historia. El lenguaje C es un lenguaje de programación de propósito general, originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre el año 1969 y el año 1972 en los laboratorios de Dell. Digamos, el lanzamiento ya final del lenguaje C se hizo en 1972 y
este lenguaje viene, digamos, tuvo su predecesor en el lenguaje B, que tenían un lenguaje B ahí mismo en los laboratorios de Bell. Y entonces ya evolucionó y se creó en 1972 el lenguaje C. Bien, el lenguaje C se denomina como un lenguaje de nivel medio, pues combina los elementos del lenguaje de alto nivel, de Fortran, Pascal y BASIC, con el funcionamiento del lenguaje ensamblador. Bien, como saben, estamos hablando de hace muchos años atrás, en 1960, solamente se utilizaban, hacia atrás, 50 por allá, se utilizaban los lenguajes de bajo nivel como el ensamblador, y luego se fueron creando entonces lenguajes como Fortran, como Pascal, como BASIC, que eran lenguajes que en aquel tiempo se llamaban lenguajes de alto nivel. Eran un poquito más fáciles en lo que era la ejecución, la programación, ya que el ensamblador obviamente se iba a niveles de detalles bastante drásticos, ¿no? Se iban inclusive a ver cuántos bits, cuántos encendidos y apagados tenían para poder comunicarse con las máquinas. Entonces, vino este desarrollo con los laboratorios de Bell y se creó el lenguaje C, ¿sí? El lenguaje C, a partir de su creación, ha venido en aquel tiempo, revolucionó bastante cómo eran los lenguajes que tenían hasta ese momento. ¿Sí? Tanto es que tiene un impacto grandísimo en la evolución de otros lenguajes como PHP, como C++, el mismo C++, que vamos a ver, que se verán en otros cursos del lenguaje de programación, C++, PHP, y a partir de ahí muchísimos otros lenguajes han salido a partir del C. O sea que fue tan bien configurado, tan bien estructurado, tan bien llevado este lenguaje que ha sido, digamos, el padre de muchos otros lenguajes que en el camino se fueron dando, ¿verdad? Así que todavía está vivo, por decirlo así, y está vigente porque es el padre de todos, de muchos de lo que hasta hoy en día conocemos. Se permite la manipulación de bits, de bytes y direcciones de memoria, ¿sí? Elementos básicos de cómo funciona la computadora. Bien, de las primeras cosas que vamos a ir aprendiendo es que el lenguaje C tiene algunas características que, bueno, quizás los lenguajes de hoy ya no utilizan mucho, pero sí tenemos que aprender de que este lenguaje tenía una serie de restricciones, por lo menos algo que sí se mantiene en otros lenguajes es las palabras reservadas. Estas palabras que tenemos aquí son palabras reservadas. ¿Qué significa eso? Significa que son funciones o instrucciones que utiliza el lenguaje C o el compilador de C para crear o realizar alguna operación, ¿sí? Entonces, como él la utiliza, nosotros que vamos a programar, no podemos crear alguna estructura o variable o alguna función con el mismo nombre, ¿sí? Eso significa que estos nombres que tenemos aquí están completamente reservados, no lo puedo usar. Ustedes cuando van a declarar variables, más adelante la vamos a ver, podrían colocar cualquier nombre, a excepción de estos que están aquí, ¿sí? Porque si no, obviamente el compilador entraría en una especie de shock que no sabe qué hacer, si es una variable de ustedes o es una función de ellos. Entonces, obviamente va a priorizar las funciones del lenguaje C y va a ignorar tu variable o tu constante. Entonces, lo que debemos hacer es conocer estas palabras y no utilizar variables o instrucciones con igual nombre que estas, ¿sí? Entonces, es lo primero que uno siempre tiene que ver. No solo en el lenguaje C, en todos los lenguajes siempre van a haber palabras que uno no va a poder utilizar, ¿sí? Adicional de eso, puedes colocarle el nombre que quieras, siempre y cuando no sean estas. Son palabras reservadas. Otra característica súper importante de C es que distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a usar una variable y la declaro así, var, v mayúscula a r, para ella es diferente a que tú que lo coloques v minúscula a r.
O sea, para ellas aquí son dos variables diferentes, 1 y 2. A nuestros ojos puede ser que es lo mismo, solamente que le puse mayúscula en un lugar. No, para C son dos variables diferentes que tienes que declarar diferente y que tienes que usar de manera diferente. Entonces, hay que estar pendiente porque puede ser de que uno vaya a utilizar una variable y le coloque, la coloque todo en minúscula y más adelante cuando la esté usando le coloco mayúscula porque se le fue. Ahí van a encontrar un error y normalmente es difícil de encontrar porque uno está viendo que todo está bien escrito, pero para el C, la mayúscula y minúscula representa una gran diferencia, ¿sí? Entonces, mi recomendación aquí en la programación es cuando vayan a definir variables, siempre háganlo de minúscula o en mayúscula, como a ustedes les guste, pero no varíen, ¿sí? No vayan a definir unas variables en mayúscula y otras en minúscula, porque entonces después se le puede complicar cuando tengan muchas variables y no se acuerden cómo la definieron. Entonces, empiecen a trabajar siempre en una sola, o sea, minúsculas todas, perfecto, minúsculas todas. Mayúscula, mayúscula. Eso les va a ayudar y les va a ahorrar mucho tiempo de programación y de búsqueda de errores cuando se les presente. Bien. Entre lo primero que vamos a estar viendo entonces va a ser la definición de constantes, ¿sí? ¿Cómo se define una constante en C? Es de la siguiente manera, ¿sí? Se le va a colocar la palabra define con el numeral al frente. Este es el nombre de la constante que ustedes van a colocar. O sea, ustedes le ponen el nombre que quieran. Este nombre es propio, lo ponen ustedes, como ustedes quieran colocarlo. Y luego, al lado, después de un espacio, le van a colocar entonces el valor que ustedes quieran que tenga esa constante. Es una constante, es un valor que no puede ser alterado ni modificado durante la ejecución del programa. Solamente puede ser leído, ¿sí? Eso significa que ustedes van a hacer un programa, empiezan a hacer sus declaraciones, más adelante vamos a ver esa estructura, y ustedes pueden definir constantes, ¿sí? ¿Qué constante pueden ubicar? La que ustedes quieran. Eso depende de su programación. Recuerden que en programación ustedes tienen un alto grado de imaginación, de creatividad, por lo cual no se les restringen muchas cosas. Ustedes van a poder crear como quieran, siempre y cuando se van las reglas de la estructura de la programación. Entonces, si ustedes quieren definir constantes para colocarle un valor a esa constante y que no se mueva en toda la ejecución, entonces ustedes pueden definir constantes. La manera de definir constantes es esta que vemos acá. Define, nombre de la constante, espacio y el valor. Bien, seguimos. Bien, y en la programación, obviamente una de las cosas que nosotros más hacemos en programación es definir variables, ¿sí? Constantes, como las que vimos hace un momento, puede ser, hay veces se utilizan, no es muy habitual, pero variables siempre se utilizan, ¿sí? Una variable es una posición de memoria con el nombre que ustedes le coloquen para mantener un valor que puede ser modificado en el sistema. Bien, entonces, una variable, en este caso, la variable se llama número, ¿sí? La variable se llama número y esa variable lo que va a hacer es a reservar un espacio en memoria de la máquina, ¿sí? Digamos que aquí está la memoria de la máquina y, disculpen el dibujo, y esa variable entonces le dice, ok, cuando tú reservas una variable o cuando tú declaras una variable, le estás diciendo al sistema, voy a utilizar estos espacios de memoria. Nadie me los toque, que los voy a usar yo. Y esto se reserva, ¿sí? Bien, entonces declaras un número y eso va a depender del tipo de dato. Nosotros más adelante le explicamos cuáles son los tipos de datos que más consumen memoria. Entonces, esa variable, uno le puede colocar el nombre que quiera, a excepción de las palabras reservadas que ya expliqué inicialmente. Declaras una variable y la puedes utilizar como tú quieras. Es un espacio de memoria que está ahí alojado, de que tú le puedes decir,
verá, deténme esta información aquí un rato que la voy a usar más adelante. Y luego la usas, ¿sí? O detén esa información que la voy a usar para multiplicarlo por otro valor y después obtengo otro resultado. Bien, entonces una variable es un nombre que ustedes van a colocar y que ahí van a poder almacenar información temporalmente. Temporalmente, ¿por qué? Porque la memoria se limpia una vez ustedes terminan de ejecutar su programa. La memoria solamente se va a utilizar cuando están corriendo su programa. Una vez termine, él limpia toda la memoria porque evidentemente no puede quedar la máquina con esa memoria reservada porque él entiende que ya la dejaron de utilizar. ¿Sí? Eso entonces es la asignación de una variable. Y la definición o la sintaxis para definir una variable es el tipo de dato primero, en este caso integer, y luego el nombre de la variable que ustedes quieran. Bien. Bien, entonces esta es la sintaxis para definir una variable. En C, todas las variables deben ser definidas antes de ser utilizadas. Por eso se dice que el lenguaje C es un lenguaje estructural. Él tiene una estructura. Si ustedes van a usar una variable, primero la definen, ¿sí? Es como si fueran, ustedes primero presentan a alguien o a algo y luego lo usan. No pueden usarlo sin presentarlo. Es lo mismo aquí. Primero la defines, esa presentación significa definir, y luego la utiliza. Bien, otro punto importante en C es que todas las sentencias van a terminar en punto y coma, ¿sí? Aquí está el punto y coma. Cada sentencia o cada línea de código, ustedes deben terminarlas con punto y coma, ¿sí? Si no, le da un error de compilación. Bien, entonces así se definen las variables en C. Ahora veamos los tipos de datos de los cuales nosotros podemos definir variables, ¿sí? Bien, cuando en C se dice que un objeto es de un tipo, quiere decir que el objeto pertenece a un conjunto específico de valores por los cuales se pueden realizar operaciones con esos valores. Existen 5 tipos básicos de datos, ¿sí? Básicos. El carácter sería uno, el entero es otro, coma flotante, ¿sí? Coma flotante quiere decir un número que tenga decimales, ¿sí? Porque como saben, el entero es un número sin decimales, o sea, 25, 35, 45, 1000 son números sin decimales. Si quiero usar decimales como 599, 1620 o 7.2, tengo que colocarlo con coma flotante. Entonces, es diferente el tipo de dato. Ahora también hay otro tipo de datos que se llama coma flotante de doble precisión. Eso significa que se necesitan muchos más decimales. Y ese tipo de datos se utiliza cuando ustedes van a hacer operaciones con una exactitud muy grande, porque están trabajando quizá con centímetros, decímetros, y necesitan una precisión muy grande por las cifras significativas de los decimales. Entonces, ahí pueden declarar una variable como coma flotante de doble precisión. Y el último tipo de datos es un void, que significa una función, que por ahora no la vamos a utilizar hasta más adelante. Bien, pero principalmente nosotros ahora vamos a utilizar 3 tipos básicos de los 5 que mencionan aquí. Vamos a utilizar el carácter, el entero y el de coma flotante, ¿sí? Esos son los tipos que vamos a estar utilizando nosotros acá. Bien, los demás tipos se basan en alguna definición de estos mismos tipos, o sea, hay una, digamos, una subclasificación, ¿verdad?, de estos tipos principales. Bien, vamos a ver el listado de tipos de datos. El primer tipo de dato es char, ¿sí? Char. Y aquí, fíjense que aquí lo que le va a decir es qué cantidad de bits de memoria se reservan cuando uno define una variable de este tipo, ¿sí? Aquí char solo ocupa 8 bits. 8 bits es igual a un byte. Aquí dice un C char y sign char, que lo que es valores que sean solo positivos
y el otro valor que sí sea con signos. Estos normalmente no los vamos a usar. Nosotros vamos a usar los principales. Char, integer, short integer, long integer, float y double. Eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando. El integer dice que necesita 16 bits o reserva 16 bits de nuestra memoria. El long integer reserva 32 bits de nuestra memoria. Fíjense que el integer nos dice que podemos usar estas numeraciones desde 32.767 negativo hasta 32.767 positivo. O sea, si nosotros queremos un número entero de valores, no sé, 100, 200, 300, 400, 5.000, 10.000, podemos usar integer. Pero si por alguna razón tenemos números extremadamente grandes, 64.000, 75.000, 100.000, entonces ya no podemos usar integer, tendremos que usar long integer, que ya lleva el número hasta muchísimo más. Hablamos de aquí 214 millones positivo y negativo, ¿sí? Entonces va a depender de el valor que tenga, que vayas a asignar en las variables. Entonces tendrás que definir el integer o long integer, ¿sí? Normalmente se define el integer a menos que uno vaya a utilizar números extremadamente grandes. Bien, los otros dos datos importantes es el float, que lo que tiene son puntos decimales, pero dice de 6 dígitos de precisión, o sea, 6 números decimales. Y el double, cuando definitivamente que necesito más dígitos decimales, tiene entonces 10 y ocupa 64 bits. El float ocupa 32 bits. Mientras que no tengamos números tan grandes y con tanta precisión, fácilmente nosotros podemos usar el float. Así que nuestros datos van a ser char, integer, float o double. Esos serían los datos o los tipos de datos que vamos nosotros a utilizar. Bien, dentro de los fundamentos que vamos a ver también en C, vamos a saber de que C trabaja con operadores, ¿sí? C es un lenguaje rico en operadores. De hecho, tiene 6 tipos de operadores, ¿sí? 6 tipos de operadores. Bien, el primero, aritmétrico. El segundo, relacionales. El tercero, de asignación. El cuarto, lógico. El 5, de dirección. Y el sexto, de movimiento, ¿sí? Esos son los 6 tipos de operadores. Vamos, ahora más adelante vamos a ver entonces cada uno de estos tipos de operadores para por lo menos saber a qué se refiere estos tipos de operadores. Bien, comencemos con los operadores aritméticos, que eso sí lo vamos a usar evidentemente. Operadores aritméticos, bueno, los conocemos todos y son los que se utilizan tradicionalmente. El símbolo de más para sumar, el símbolo de el guión para restar, el asterisco se utiliza para multiplicar, el backslash o el slash se utiliza para dividir, ¿sí? Y el símbolo de porcentaje es lo que es el resto de una división, o sea, el residuo, ¿sí? El residuo de una división, si hay una división que no es exacta y devuelve, tiene un residuo, entonces ese residuo lo podemos sacar con el símbolo de porcentaje. Cuando ustedes van a hacer cualquiera de estas operaciones matemáticas o aritmétricas, van a utilizar entonces estos operadores para poder realizar la operación matemática que necesitan. Bien, estos operadores están, digamos, son normales, tradicionales. Bien, vienen lo que son los operadores lógicos. Bien, ya aquí entramos entonces en temas de importancia, porque estos operadores lógicos quizás no tradicionalmente lo usamos, pero en programación sí se utilizan mucho. ¿Sí? Los operadores lógicos o compuertas lógicas como la conocemos tradicionalmente serían el AND,
y se va a representar por estos dos ampersands que están aquí, o el OR, que va a representarse por el doble pipe que está acá, ¿sí? Son símbolos que quizás no usemos mucho, pero ahora en C vamos a utilizarlo. Si yo quiero comparar una condición y crear que también que se coincida con otra condición, yo puedo utilizar el AND, y como saben, el AND debe de coincidir ambas condiciones para poder que ingrese o se ejecute, ¿sí? El OR, a diferencia, con que se entienda que una de las dos condiciones es cierta, entonces entra. No es necesario que las dos sean ciertas. Solo con que una sea cierta, él entra y ejecuta. Y el operador NOT, que lo que hace es el operador de negación. Si una condición se va a cumplir y es cierta, y uno quiere negarla, entonces le pone el símbolo de exclamación final, y él entonces entiende de que uno quiere negar esa condición, y sería la instrucción NOT, el operador NOT. Bien, esta parte de aquí es interesante porque sí es nueva en su utilización, ¿sí? Por lo menos algunos de ellos, y tendremos que aprendernos. Cuando uno va a hacer, estos son los operadores relacionales, ¿sí? Cuando uno va a hacer comparaciones en C, o sea, si yo quiero saber si una variable, la variable C, es igual a la variable A, ejemplo, lo que debo usar para compararlo es el doble igual, no el igual, ¿sí? Si yo coloco A, yo quiero preguntar si A es igual a B, que digamos que es lo normal y lo tradicional, inclusive desde la aritmética básica o la álgebra básica. A es igual a B. Bueno, en C no se preguntaría así, ¿sí? Para preguntar algo así, que si A es igual a B, tendrá que usar el doble igual. Así es que C entiende que tú quieres comparar que si A es igual a B, ¿sí? Entonces el doble igual es el que o el que le indica si pregunta que si es igual, ¿sí? A es igual a B, es con el doble igual en el lenguaje C, ¿ya? Ahora, si quieres saber si es diferente, entonces iría el símbolo de exclamación y el igual, ¿sí? O sea, la negación del igual. ¿Es diferente? Entonces se utiliza este símbolo. Si es mayor que, bueno, este sí es clásico. Si es menor que, este es clásico. Si es mayor o igual, este es el mayor igual junto con el igual. El mayor junto con el igual, y el menor junto con el igual es menor o igual que. Quizás esta la hemos utilizado anteriormente, pero el que puede ser nuevo y que se utiliza en todos los lenguajes que tienen que ver con C es este comparador. Si vas a comparar un valor con otro, tienes que usar el doble igual. Si no, no funciona. Operadores que trabajan en C, que es tradicional verlos en C también. Fíjense, ahora habla del igual aquí. El igual aquí lo que hace es asignar, ¿sí? Entonces son operadores de asignación. Si yo coloco A es igual a B, no estoy preguntando, o sea, aunque lo ponga dentro de una condición de consulta o de pregunta, él no va a preguntar si yo estoy diciendo que si A es igual a B. Aquí lo que va a hacer es que el valor que tenga A se lo asigna a B, ¿sí? Si A vale 3 y B vale 5, después que el compilador pase por esta línea, A va a valer igual que B, porque le va a asignar a le va a asignar el 5 que tiene B, porque el igual funciona como asignación, no como comparación, ¿sí? Entonces, el igual es un operador de asignación. Por eso es que no se puede utilizar como comparación. Como comparación se usan los doble igual. Bien, si en algún momento quiero usar una variable e incrementarla en 1, yo podría abreviarle y colocarlo así. Mi variable, digamos que se llama m, y yo quiero que m valga 1 más, y la siguiente vez que pase valga 1 más y 1 más. Entonces yo podría solo colocar m más, y él lo que va a hacer es esta instrucción que está aquí, que sería
que le incremente 1 a m. Si m vale 5 y pasa por esta instrucción, ya va a valer 6. Si pasa de nuevo, va a valer 7. Si pasa de nuevo, va a valer 8. Y esta m con menos menos lo que hace es al contrario, pues le resta 1. ¿Sí? Le resta 1. Estos son las operadores de asignación que más se utilizan. ¿Sí? También existe uno que podrían colocarle la variable, el símbolo, el igual y luego otra variable, y él lo que va a hacer es sumarle esa variable a la variable principal, o multiplicarlo, o restarlo, o dividirlo. Ya todas sí trabajan igual. No es muy utilizada. Si uno se aprende la nomenclatura, la puede utilizar como no, pero por ser un poco confusa, tienden a no usarse. ¿Sí? Sin embargo, las otras sí se usan. Bien, y estos son operadores de dirección que en este momento, digamos, no voy a explicar porque va a ser un poco confuso el tema de la explicación. Esto ya tiene que ver con apuntadores o con punteros de memoria. Cada vez que uno utiliza una variable, como les dije hace un momento, él asignaba esa variable a un segmento de la memoria, ¿verdad? Con estos operadores, ¿sí? Yo puedo entonces saber la dirección de memoria donde está la variable indicada, por eso dice operador de dirección, porque me da la dirección de memoria, o sea, me da un hexagesimal, ¿sí? Y ahí entonces puedo hacer operaciones. Eso lo van a ver más a profundidad cuando ustedes den estructura de datos, que tienen que trabajar con punteros, tienen que trabajar con pilas, con colas, con listas, y no quiero entrar en ese detalle porque es un poco confuso y esta no es la intención de este curso. Bien, ahora ya conocimos los 6 tipos de operadores, ¿sí? Ahora, hay prioridades dentro de los operadores y a mí me parece muy importante que ustedes conozcan las prioridades, por eso se lo coloco aquí. Quizás ahora lo vamos a ver un poco por encima, pero la idea es que ustedes ya en casa puedan aprenderse mejor las prioridades de las asociaciones de los operadores. La primera prioridad siempre va a ser los paréntesis, ¿sí? Si uno tiene varios operadores de esto, o sea, el asunto es si uno en una sola operación, en una sola línea de instrucción de código, ustedes colocan varios operadores, el compilador va a seguir este orden. Primero va a trabajar los paréntesis, luego va a ir a ver si hay estas asignaciones o sumatorias de asignaciones. Después va a buscar los aritmétricos, ¿sí? Pero primero los aritmétricos de multiplicación y división. Eso sí sigue la regla de aritmétrica, que siempre están primero. Después viene lo de suma y de resta. Después van a buscar lo de mayor y menor, ¿sí? Después van a buscar lo de comparación y no comparación, o sea, lo de comparar si es igual o no es igual. Y luego con los operadores lógicos, AND y OR, ¿sí? Y al final, entonces, la asignación eh, en alguna variable. Eso es el orden de los controles y es importante porque uno puede estar utilizando algunos operadores en una sola instrucción pensando en que se va a trabajar de izquierda a derecha, digamos, pero primero él trabaja en este orden, de arriba hacia abajo, y si hubiera operadores de la misma prioridad, entonces sí la va a tomar de izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a ver cómo es la estructura, digamos que a este punto quería llegar para explicar muy bien cómo es la estructura de un programa en C, ¿sí? En lenguaje C. Bien, este sería entonces un código que nosotros ahora vamos a hacer una prueba en C, y esta es la estructura tradicional de un programa en C, ¿sí? La primera parte de nuestra estructura es la segmentación de la cabecera, ¿sí? Se le llama cabecera, es donde uno va a incluir o a indicarle al compilador que tiene una serie de
librerías que necesita traer para poder utilizarla dentro de su programa. ¿Sí? El lenguaje C es un lenguaje que va a necesitar de otras librerías para poder hacer la mayoría de las instrucciones que uno quiere hacer. Sin el include, posiblemente no vamos a poder hacer, vamos a hacer pocas cosas en la programación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje C está completamente estructurado y dice, si tú quieres sumar, restar, multiplicar, entonces tráete la librería conio.h, ¿sí? Si quieres hacer lecturas de datos desde el teclado o desde el mouse o desde cualquier dispositivo de entrada y quieres desplegar a una impresora o a una pantalla, que es una salida, entonces colócame la cabecera stdio.h, ¿sí? Si no quieres nada de eso, entonces no coloques nada. Pero evidentemente uno siempre va a tener que colocar un include porque si no, básicamente no puede hacer nada, ¿sí? Estas son las dos cabeceras que siempre deben colocarle en su programa en C. stdio.h y conio.h. Aquí es un punto. Aquí se me fue la coma. Aquí es un punto. ¿Sí? Una lo que hace es que te deja trabajar con las funciones de despliegue en pantalla y capturas desde el teclado. Y la otra es lo que te permite entonces hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, operaciones básicas. Pero sin estas librerías o bibliotecas, el lenguaje C no podría hacerlo. ¿Sí? Así que la primera sección entonces siempre está aquí en la parte de arriba y se llama cabecera. ¿Sí? Cabecera. Bien. La segunda sección entonces vendría lo que es el inicio del programa. ¿Sí? El inicio del programa. En C, cuando uno genera el código, el compilador inicia por aquí. ¿Sí? Esto solamente es para saber con quién vas a trabajar o qué funciones quieres trabajar. Pero en realidad la función que te va a iniciar tu programa va a iniciar por acá, por el main, ¿sí? Por el main. Siempre va con esta definición. INT, main, abre y cierra paréntesis, abre una llave y luego cierras una llave. En toda esta sección de aquí, que ahora mismo yo le coloqué funciones, sentencias, fórmulas matemáticas, es donde uno desarrolla su programa, ¿sí? Es donde uno desarrolla su programa, a menos que vaya a hacer funciones externas, que eso lo vemos después. Pero regularmente nuestra programación va a estar dada aquí, entre esas dos llaves, entre la llave que comienza luego del main y la llave que termina al final. Toda la programación va ahí. Y ahora vamos a hacer entonces una prueba de eso. Y ahí vamos a identificar entonces el include y los códigos de nuestro programa, cualquiera que sea que vayamos a hacer. Bien, veamos. Antes de seguir y antes de venir con el ejemplo, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Las posiciones de la numeración de los renglones tienen algo que ver. ¿Estos que están aquí? Sí, esos. El orden tiene alguna particularidad. Hay que, en la parte de la cabecera que usted nos dice, es necesario que vayan las dos. No. Las dos. Puede No, ser una. no es necesario, sí puede ser en la 1. Digamos que yo en el editor que lo hice está numerado y bueno, siempre me gusta traerlos como para que si por alguna razón ustedes me hacen una consulta, me dicen, miren, en la línea 3, o sea, suelo colocar el número para que ustedes, si me quieren hacer una pregunta, vayan directo al número y ahí nos orientamos mejor, ¿no? Claro. Pero no, simplemente es para eso, es como una referencia para nosotros, o sea, para la máquina en realidad, no puedes usar desde el 1 hasta Sí, cualquiera. Lo que sí es cuestión, importante, ¿sí? solamente cuestión de orden solamente. Sí, lo que sí es importante es que el include tiene que ir acá arriba, ¿sí? O sea, no puedes utilizar el inicio del programa in main antes del include. O sea, que digamos que si tú vienes y pones el include acá abajo, no funciona, ¿sí?
tiene que venir en el orden, pues no importa el número de la línea, pero sí de que el include va arriba y luego va el main. Listo, La gracias. función main, exacto. A esta función se le llama función main. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver un ejemplo que vamos a presentar el ejemplo aquí y vamos después a hacerlo directamente en un compilador que me gustaría que vieran porque es un emulador del compilador que nos ayudaría mucho porque podríamos hacer los programas en ese emulador sin tener que instalar el C en su máquina, porque evidentemente siempre hay gente que tiene algún problema por instalar y bueno, yo lo entiendo. Entonces, este emulador es muy bueno y para la mayoría de las cosas que vamos a hacer, el emulador nos sirve. Así que el que no quiere instalar el compilador C, no hay problema, podemos usar el emulador que ahora les voy a indicar. Bien, ejemplo de un programa. Ya este es un programa, no como el otro que era nada más para ver las estructuras. Pero obviamente la estructura también se muestra aquí. Aquí está la cabecera. Aquí ya les coloqué entonces el include que, como les decía, son librerías que son necesarias. Estas dos no pueden faltar nunca. Parte de una de las actividades que necesito que hagan y que ahora más adelante las vamos a ver es una investigación para que ustedes investiguen cuáles son las librerías en C más utilizadas o las principales librerías de C y para qué se utiliza cada una, ¿no? Entonces, por lo menos stdio, de ahora les digo, es para la entrada y salida, ¿sí? Y la entrada y salida estándar y el conio normalmente para las operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas básicas, porque también hay otros que ya cuando queremos usar algoritmo, logaritmo natural, exponenciación, etcétera, tenemos que usar otra que se llama mat.h, si no me equivoco. Sí, entonces, dentro de la investigación va a ser principales librerías de C. Y ahí, obviamente, la investigación será las librerías y para qué se usa, qué funciones les ayuda a tener en su programa. Bien, por ahora solo vamos a colocar las librerías stdio y conio.h. Estas librerías, cada vez que uno quiere incluir una librería va a ser así, numerar include, esa es la instrucción, y entre los símbolos de menor que y mayor que va el nombre de la librería. Aquí entonces el nombre es stdio, ¿sí? Pero tiene que ubicarse con esa sintaxis para poder que funcione. Bien. Luego entonces viene el inicio del programa. Mi inicio del programa viene aquí en el main. Abre aquí con esta llave que ven y él cierra cuando termina la llave que está acá abajo, ¿sí? Ahí está. Bien. Aquí entonces, una de las que yo les explicaba cómo se define una constante, aquí yo voy a definir una constante, ¿sí? El doble backslash que está ahí, esto que tienen aquí, significa que esa línea yo le quiero hacer un comentario, ¿sí? Ustedes dentro de su programa siempre es bueno que ubiquen comentarios. Ese comentario es como una documentación para ustedes y una documentación para cualquiera que más adelante va a usar su programa. Porque no pensemos que nuestros programas son solo para nosotros. Cuando ustedes lo contratan en una empresa y lo mandan a hacer un programa, ustedes van a hacer el programa, lo hacen todo bien, digamos que no documentan porque usted dice, ah, si lo hice yo me acuerdo. Bien, pero después de ahí seguramente lo pueden mover para otro departamento donde tendrá que hacer otros programas. Y después de un año que ustedes regresen, ustedes vean su propio código, aunque ustedes lo hicieron, les aseguro que pueden ser que no se acuerden para qué son las cosas que pusieron ahí. Y lo hicieron ustedes. Imagínense si por alguna razón ya ustedes no van a estar en la compañía y viene alguien más y va a ver su programa, su código, para hacer algún cambio porque cambió alguna legislación, cambió el impuesto, cambio que siempre tiene que haber. Y llegan a su código y es otra persona que lo hizo y obviamente queda completamente enredada porque solo viendo código difícilmente uno puede llegar a la solución. Quizás sí, pero se demora mucho. Entonces, la buena práctica que yo siempre les voy a recomendar es que ustedes documenten sus líneas de código. Quizás no todas las líneas, pero por lo menos sí le ponen el comentario, que sería estas dos símbolos que están aquí, que serían
los dos backslash y le colocan entonces un texto. Ese texto el compilador no lo revisa. Cuando él ve que hay doble backslash, él dice, este es un comentario, no es parte de su programación y lo ignora. ¿Sí? Eso es lo que hace el doble backslash. Esa línea la separa para un comentario o una documentación y el compilador dice, esto no es parte del programa y siga adelante. ¿Sí? Entonces, no hay problema con que el compilador se vaya a confundir, no va a ser así. Y siempre es bueno entonces de colocar ahí. Esta variable se le va a asignar porque viene de una lectura de teclado, ¿sí? Más adelante siguen documentando. Cuando una persona viene y ve su programa y quiere hacer una modificación, si ve los comentarios, seguramente llega puntual a hacer el cambio y no tiene que dar toda la vuelta. Así que la recomendación siempre es hagan comentarios dentro de su código. Bien, aquí entonces defino una constante, como ya les había dicho ya aquí, define pi, que es el nombre que le estoy colocando, y el valor que quiera que tenga esa constante. ¿Sí? Así que más adelante, cuando yo esté funcionando en cualquier, por lo menos aquí está, yo la estoy utilizando, utilizo pi, y aquí esto ya tiene el valor 3.1415926. ¿Sí? Ya no tengo que tener ese valor. Dirán ustedes, pero ¿por qué no pongo el valor directo? Bueno, eso pasa cuando uno puede tener un programa de 1000 líneas y que esa constante la utiliza 125 veces en las 1000 líneas y de repente viene y dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que antes estábamos trabajando con un volumen de la masa de un almacén? Ahora el volumen cambió. Entonces ustedes dicen, no hay problema, yo lo puse en una constante. Antes era 25.3 metros cuadrados, ahora son 27.8 metros cuadrados. Solo lo cambian en un lugar y todo el programa sigue funcionando bien. Sin embargo, si el número lo ponen por todas las secciones, van a tener que ir a cambiarlo en todas las secciones. ¿Sí? Entonces, esa constante se utiliza mucho para estos valores que no se mueven mucho, pero posiblemente en algún momento se pueda mover. Y entonces solamente hay un lugar donde cambia. Entonces, bien, la definición de variables, fíjense cómo se definen variables. Yo definí una variable que se llama radio y es de tipo double. ¿Sí? El tipo de dato va primero, un espacio y el nombre de la variable. Siempre termina con punto y coma, recuerden. Siempre termina con punto y coma. Aquí un double también para la circunferencia. Es una variable que se llama circunferencia, también de tipo double. ¿Sí? Y esta es la definición de variables. Utilicé dos variables, primero la defino. ¿Sí? Luego las uso. Fíjense que aquí ya estoy usando la variable. Pero si yo no hubiera definido aquí me generaría un error. Porque yo no puedo usar una variable sin definirla. La defino siempre arriba. Tampoco puedo definirla abajo. Siempre la defino arriba. ¿Sí? Hago la definición de la variable y ya puedo utilizarla. En este caso, le estoy asignando el valor de radio y luego hago una operación matemática que multiplico, hago la operación, digamos, para identificar la circunferencia de un círculo que es 2 por pi por el radio. Entonces, pi tiene un valor 3.1416 o 1592 y radio tiene un valor que es 75. Él reemplaza los valores que tengo aquí y todo lo suma y lo coloca o lo multiplica, hace la operación, lo coloca en circunferencia. ¿Sí? Hasta aquí he hecho asignaciones de operaciones matemáticas. Bien. Y luego, ya al final, por decirlo así, estoy desplegando en pantalla la respuesta. Este despliegue de pantalla, la otra semana la vamos a explicar ya con detalle cómo se hace un despliegue de pantalla en C. La otra semana vamos a ver cómo se hace lectura desde el teclado o desde el mouse en C y cómo usamos ya entonces las otras condiciones que podemos usar. La otra semana sí vamos a hacer un poquito más de programa. Hoy era como una introducción, pero este programa que está aquí vamos a hacerlo desde cero en el emulador que les mencionaba. Déjenme, tengo que compartir otra pantalla. Perdón, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla completa.
Bien. Bien, voy a llamar desde aquí otra vez a este mismo programa. Mantengo esto acá. Fíjense, este es un emulador, apunten el nombre, es Online GDB. De hecho, se lo voy a pasar por chat. Online GDB, voy a aumentarle un poco el tamaño. Déjenme pasárselo por chat. A ver. Bien, y ese es un emulador de diferentes compiladores. Fíjense que en la parte de arriba, a la derecha, se los voy a marcar para que lo veamos todos acá arriba. Tiene un despliegue de una lista que le va a decir qué lenguaje quieren, en qué lenguaje quieren programar para que él haga la emulación. El primero es el C, ¿sí? De hecho, debe ser el más viejo de todos los que tiene aquí. Así que el C es el primero, así que yo lo selecciono. Bien. Él automáticamente me hace una ayuda y me pone aquí en el editor, me pone el include. Fíjense que el include, voy a quitarle el comentario ese que tiene aquí para que no nos moleste. Bien, y voy a aumentar el tamaño a ver si se puede ver ahí. Bien, nos hace el include. Ahí está, y nos pone en el main. ¿Sí? En este caso, yo voy a utilizarlo como para no invertir tiempo. Y de ahí voy a hacer entonces lo que es el programa que estábamos viendo allá, que sería entonces el define. Pi y 3.141592. ¿Sí? Ahí estoy declarando la constante. Bien, ahora voy a hacer la declaración de las variables, ¿sí? Tal cual lo que habíamos indicado anteriormente. Y las variables que yo voy a usar son double, tipo de dato primero y después el nombre, radio, y otro tipo de dato y después circunferencia. Bien, ahí lo que estoy haciendo es declarando dos variables. Ojo, todo esto se hace siempre dentro del main. Dentro del main. ¿Sí? Lo único que no va dentro del main es la cabecera que va afuera, acá atrás. Bien, yo voy a adicionar aquí el conio.h. Bien, ahí para que no me dé problemas. Bien, ahí está entonces la definición. Voy a colocar aquí en comentario de una constante. Y aquí la declaración de variables. Bien, aquí ya voy a hacer las operaciones matemáticas. ¿Cuál va a ser la operación matemática? Circunferencia, que es la variable que acabo de decir, yo le voy a decir que es igual al radio. Disculpen, aquí me falta algo. No le he asignado el valor a radio. Vamos a decir que radio va a valer igual a 50. Obviamente, todavía no estamos haciendo lecturas desde el teclado para preguntarle al usuario, indícame el valor del radio. Así que se la estoy asignando directamente, ¿verdad? Pero aquí yo voy a colocar entonces radio por pi por 2. ¿Sí? O vamos a ponerlo en orden, como está la fórmula tradicional. 2 por pi por radio. Como es multiplicación, en realidad el orden no importa. ¿Sí? La multiplicación tiene la misma prioridad, así que va a ser la multiplicación completa. Bien, ya cuando tengo eso, yo lo que puedo es desplegarlo en pantalla y eso es lo que voy a hacer acá. ¿Sí? Valor de la circunferencia.
Entonces, aquí le voy a poner esto. La otra semana le explico por qué. Esto, aquí en esta posición es donde va a asignar la variable que yo le voy a colocar. Y aquí solamente le tengo que colocar circunferencia. Bien. Bien, fíjense que este emulador yo puedo hacer toda la programación aquí y él, tal cual como si fuera un compilador normal, me va a hacer la programación. Le voy a dar run y él debería compilar. Y aquí entonces, fíjense que me da la respuesta. Aquí está. Él corrió mi programa y ya entonces me trajo lo que yo le mandé a devolver, ¿verdad? Valor de la circunferencia, 314,1592, que es la operación que generó acá. Bien, entonces, este emulador es bueno porque, como les dije, no hay que instalar nada. Uno programa en esta sección de aquí y la respuesta inmediatamente la puedes desplegar acá, ¿sí? Obviamente la respuesta en este momento fue muy básica porque hicimos un programa bien basiquito, pero la idea es que vieran la estructura del programa, ¿sí? Voy a abrir un poquito esto aquí. La estructura del programa que tiene su cabecera, su main, y dentro del main pueden hacer definición de constantes de esta manera, declaración de variables, asignación de valores, operaciones matemáticas con asignación y luego un despliegue en la pantalla, ¿sí? Operaciones simples, pero que todas se pueden hacer en este emulador sin problema. Bien, entonces eso es lo que hoy quería mostrarles, todo el tema de los operadores, cómo funcionan, la definición de constantes, definición de variables, los tipos de datos que también están en la presentación, los tipos de datos y una operación básica con la estructura del lenguaje en C. ¿Alguna pregunta aquí ahora que tenemos el código? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a darle un vistazo a las actividades que tienen para esta semana. ¿Sí? Vamos aquí. Vamos a ver si todavía no se perdió el login. Vamos a ver. Bien, vamos a ver la tarea de la semana. La primera es una actividad individual. Bien, aquí entonces le dejo los temas que estamos viendo hoy, los objetivos que se están cumpliendo con las instrucciones que fuimos haciendo. Un video de apoyo, siempre les dejo en las actividades videos para que otra persona que hace la explicación, normalmente de lo mismo que estoy explicando yo, les dé como otra perspectiva. Si pueden ser que hay personas que no entienden a una persona cómo habla o cómo lo menciona, entonces esto le da como un apoyo adicional a lo que yo le estoy explicando. Entonces siempre es bueno ver los videos y ahí se los coloco. Bien, en esta actividad lo que se va a hacer es un cuestionario en línea, ¿sí? Llamado quiz. El quiz número 1 sería este. Y para eso tienen que entrar a la plataforma Socrative, ¿sí? Plataforma Socrative. Tienen que entrar a una sección que una vez colocan este link, plataforma Socrative, entran a la sección que dice Login Student, ¿sí? Hay Login Student y Login Teacher. Ustedes entran a Login Student, él le va a decir, coloquen su nombre de clase o room name. El room name que ustedes van a colocar es este, ¿sí? Isai Prop 1. Ese 1 no es un número, sino es la I, que es como el 1 latino, ¿verdad? Así que es Prop I o Prop I, todo en mayúscula. Cuando coloquen eso, entonces le va a dar acceso y le va a decir, coloque su nombre y su apellido. Primero coloquen, por favor, nombre y apellido, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces le va a ir haciendo preguntas. La pregunta es de escoger la mejor respuesta. En esta parte, como es el primer quiz, va a ser bastante teórico. A ver cómo se define una constante y ahí les dejo las opciones. Ustedes digan cuál es, cuáles son los tipos de datos, diga cuáles son los operadores
cuáles son los tipos de operadores que encontramos y usted selecciona normalmente uno que es la mejor respuesta, o si yo le digo seleccione dos, entonces son dos respuestas. Es seleccionar la respuesta alrededor de 10 a 12 preguntas. Cuando termina, él le va a dar diciendo obtuvo 8 de 10, eso significa que tiene un 80, obtuvo 9 de 10, tiene un 90, ahí es clásico. Entonces eso de una vez me llega a mí y yo se lo envío de vuelta a ustedes, pero para poder enviarlo de vuelta, ustedes deben contestarme esta actividad, que obviamente no la están haciendo aquí, se la están haciendo en Socrates, pero van y dicen prueba concluida, nada más dicen responden esta actividad y dice prueba concluida, es lo único que tienen que hacer en esta actividad aquí en la plataforma Shamilo. Si ustedes la contestan, entonces a mí me llega como si ustedes hubieran entregado y yo les devuelvo su examen, ¿sí? Eso quiere decir que si ustedes van a la plataforma Socrates y hacen su cuestionario, esa nota me va a llegar a mí y no se preocupen, la nota me va a llegar. Si no contestan porque se lo olvidó y no lo hicieron, no importa, la nota la tienen. Lo que no va a pasar es que yo no le voy a poder entregar su examen de vuelta, como para que usted revise, porque como no se hizo la entrega, yo no puedo devolverlo, pero su nota la van a tener. O sea, la nota, que es lo importante, siempre va a estar, siempre que lo hagan en Socrates. Lo que a mí me gusta es que sí me contesten prueba concluida para yo poder devolverle a todos su examen y ustedes ya con eso pueden revisar, por decirlo así, ¿sí? ¿Preguntas con esta actividad? Profe, una consulta. Yo traté Dígame. de entrar en antes y no me permitió. ¿Era porque Sí, la acaban de activar o algo así? exacto. Mira, todavía no está habilitada. La voy a habilitar mañana porque no he podido cambiar o no me han dejado cambiar. Hasta mañana me van a dejar cambiar el nombre de la clase, ¿sí? Entonces, esta actividad se habilita mañana temprano, ¿sí? Y van a tener hasta, Ok, gracias. sí, van a tener hasta el próximo, déjame ver aquí, yo siempre les pongo la fecha, hasta el 17. Sí, hasta el 17 van a poder hacer el cuestionario, o sea que pueden hacerlo mañana o pueden hacerlo pasado mañana o el fin de semana, como quieran. Eso sí, solamente se puede hacer una vez. Si lo hacen dos veces, el sistema se lo va a permitir, pero yo solo voy a tomar en cuenta la primera. La segunda no lo tomo en cuenta, ¿sí? Así que mañana van a poder entrar, hoy todavía no. Bien, esa es la primera actividad. Cualquier consulta sobre ella me anotan sin problema, me pueden indicar. La segunda actividad es la investigación. Esta investigación la pueden hacer entre dos personas, más de dos no es necesario. Pueden reunirse entre dos personas o pueden hacerla individual, ¿sí? En la investigación y con temas puntuales, ¿sí? Historia del lenguaje C, no C++, C. ¿Cuáles son las principales librerías de C y para qué sirven cada una? ¿Sí? Ahí sí me buscan todas las librerías y me colocan para qué sirve cada una. ¿Y cuáles son los lenguajes que se derivan del lenguaje C y la importancia que ha tenido esa derivación del C en esos otros programas? Bien, la investigación va con página de presentación, vale 5%, la introducción 15%, el contenido va a estar entre 6 páginas mínimo y 15 máximo. Contenido es desde que hacen la investigación, o sea, cuando dicen historia del lenguaje, ahí cuenta. No se cuenta la página de presentación, no se cuenta la introducción, ¿sí? De contenido, mínimo 6, máximo 15. No me den más de 15 porque no las voy a leer. Yo todas las investigaciones las leo. Por eso las limito, para poder leerlas. Bien, la conclusión, 15%. El contenido tiene un porcentaje de 60%. Conclusión, 15%. Y las referencias bibliográficas, porque obviamente tienen que buscarla en algún lugar, me colocan las referencias bibliográficas 5%. Ojo, una aclaración aquí importante. La conclusión y la introducción tienen que hacerla ustedes de su cabeza, de su autoría, de su redacción. No la busquen en internet y me la pongan aquí porque yo también la voy a buscar y si la encuentro es plagio y no le voy a calificar la actividad. Su introducción la hacen ustedes. Trabajo va a buscar las principales librerías, la historia de C, ustedes las definen, ustedes las redactan y la conclusión también. No la busquen porque yo me tomo el tiempo de colocar
cada una de sus introducciones y cada una de sus conclusiones en Internet. Y él me las encuentra. Se van a sorprender la cantidad de conclusiones que yo digo. Y no hay, normalmente nadie me refuta porque yo le pongo el link. Esta conclusión es plagiada y de esta página y le pongo el link y obviamente están iguales. O sea, si tienen dos palabras diferentes, igual es plagio. O sea, la idea de la conclusión es la misma, con las mismas palabras. O sea, eso es plagio. Bien. Traten de no tener errores ortográficos, que también le bajo puntos por eso. Es un trabajo universitario y el Word le ayuda muchísimo con los errores ortográficos. No deberían tenerlo. Tienen hasta el 20 de octubre para hacer la entrega de esta actividad. Vale 15% y como les dije, pueden hacerlo entre 2 personas o individual, como quieran. Preguntas. Clarito, profe, clarito. Bien, perfecto. Listo, entonces esas serían las 2 actividades para ustedes. Recuerden que el quiz pueden iniciar a hacerlo mañana. Esta investigación la pueden iniciar a hacer hoy. Si quieren, tienen una semana para entregarla. Si no tienen ninguna consulta, entonces vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Igual, yo le envío el link siempre por el WhatsApp, pero el link lo pueden encontrar en los enlaces de la plataforma y también van a encontrar la grabación de la clase, también la van a encontrar en la sección de enlaces. Estimados, entonces, que tengan buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Saludos. Listo, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.